Mateo capítulo 24, versículo 36. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Una vez más en tu misericordia nos permites ver, Señor, con nuestros ojos tu palabra escrita. Nos permites escuchar con nuestros oídos tu voz, Señor amado, escrita. Tu voz inspirada por el Espíritu Santo. Ruego que tomes el control de cada corazón en esta noche, que nos ayudes a estar atentos a tu voz y que por nada, Dios mío, podamos, Señor, distraernos, Padre de la gloria. Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a recibir, a deleitarnos, a gozarnos en tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor, y amén. Puede tomar, hermanos, su lugar en esta hermosa y bella noche. Gloria a Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra leída. Estaremos meditando bajo el tema, hermanos, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Esa expresión hizo temblar mi corazón como no tiene idea, hermanos. Como cuando un niño se cansa o está corriendo o está asustado. Me empezó se podía oír, hermano, parece exagerado, pero se podía oír el latido de mi corazón cuando leí esa expresión. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Amén. Y es que es el Señor Jesucristo quien está hablando, hermanos, sobre ese día temible, cuando nuestro Señor regrese en su gloria con todos sus santos ángeles para establecer su reino en esta tierra. Vendrá con poder y gloria, pero también la Biblia dice que traerá juicio, amados hermanos. Vendrá a hacer justicia. Vendrá, hermanos, a pagar a cada uno según sean sus obras. La palabra del Señor nos dice: inmediatamente después de las señales del fin, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice en el versículo 29, la tribulación que Israel pasó como nación. Se ha hecho un paréntesis, hermanos, de ahí hasta el día de hoy. Jesucristo dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de un día grande y temible, del día del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Las naciones lamentarán, la tierra lamentarán al ver al Hijo de Dios sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesucristo está relatando todos estos acontecimientos
que van a venir, hermanos, después de aquellos días de tribulación, que Israel como parte, hermanos, de la nación del Señor sufriría, que este mundo sufriría. Jesucristo está exponiéndoles, explicándole, enseñándole a su discípulo lo que está por venir, todas las cosas que acontecerán. Inmediatamente entre los discípulos se despertó aquel deseo, aquella intención de preguntarle a Jesucristo: ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo será esa hora? Queremos que nos expliques con detalles específicamente qué día. Jesucristo, conociendo la intención de sus corazones, le dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Gloria al Señor. El día ni la hora, hermanos, no se le ha revelado nunca, ni se le está revelando a nadie en la actualidad, ni se le revelará el día de mañana a ningún ser humano. Muchas personas han especulado, se han atrevido a dar una fecha, a dar un día sobre la venida de nuestro Señor. Pero la Biblia dice que nadie lo sabe, ningún ser humano. Por si al caso, dice Jesucristo, ni aun los ángeles que están íntimamente relacionados con nuestro Señor. Los ángeles, hermanos, que están alrededor del trono de Dios, la Biblia dice que están a su alrededor adorándolo. Amén. Que están a su alrededor diciendo: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Están a su servicio, están a sus órdenes. Con todo esto, hermano, estando tan cerca, no saben cuándo será este día y cuándo será esta hora. Jesucristo dijo: sino solo mi Padre. Ni Jesucristo humanamente, hermanos, en su humanidad, dijo él: no lo sé. Amén. No lo sé. Sometido a la voluntad del Padre, hecho hombre, dijo: no sé, solamente mi Padre sabe cuándo será este día. Pero parece ser que los discípulos se quedan preguntando en sus mentes y en sus corazones: pero ¿cómo vamos a entenderlo? ¿Cómo vamos a comprender cuando esto se acerca? Jesucristo les dice: les voy a dar una pista, les voy a dar una idea, les voy a orientar o poner un ejemplo. ¿Cómo será ese día? Y le dice Jesucristo: más como en los días de Noé, puesto que esto no se le es revelado a nadie. Para que tengan una idea, le dice Jesucristo: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Como en los días de Noé. Y esto nos lleva a buscar, hermanos, qué es lo que se miraba en los días de Noé. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en esta generación donde Noé y sus ancestros, hermanos, su generación existió? ¿Qué era lo que se movía? ¿Cuáles eran las cosas que se estaban dando? Y nos vamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Es ahí donde hace mención por primera vez acerca de la vida de Noé. Génesis capítulo 5, versículo 28. La palabra de nuestro Dios dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Oiga lo que dijo este hombre, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre de Noé, hermanos, significa consuelo o descanso. Amén. Su padre le puso Noé con la esperanza
de que Dios lo utilizara para traer un descanso a la vida del ser humano. Amén. Y eso precisamente fue lo que ocurrió. Verso 31 dice que fueron todos los días de Lamed, el padre de Noé, 777 años, y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Esta era la descendencia de Noé. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, fue en esta generación que Noé existió. Aquí fue, hermanos, donde la Biblia dice como en los días de Noé. Y cuando nosotros miramos qué era lo que estaba aconteciendo en esta generación, en estas personas después de la caída del ser humano, después de que la primer pareja de humanos, hermanos, pecó contra Dios, desobedeció a Dios, nos damos cuenta qué es lo que se movía, cómo eran aquellos días, qué es lo que existía, cuáles eran las noticias en aquel tiempo. Amén. Como en los días de Noé. Y nos miramos que encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis, encontramos el primer homicidio registrado en la Biblia. Como en los días de Noé, encontramos que en los días de Noé, hermanos, comenzó a registrarse el primer homicidio. Y de ahí en adelante, esto se fue incrementando cada día más y más. Y fue Caín, hermano de Abel, de los descendientes de Adán. El verso 8 del capítulo 4, después de haber presentado una ofrenda, después de que Abel, hermanos, por su fe, su devoción, su entrega, su obediencia a Dios, fue recibido su sacrificio, su ofrenda. Y la de Caín no. Caín se ensaña, se enoja, se molesta contra su hermano, se enfurece y decide quitarle la vida a su hermano Abel. En el verso 8, después de que Caín planeó todo esto, dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, dice la Biblia. Amén, lo mató. Nos damos cuenta, hermanos, de que en los días de Noé comenzó a verse el homicidio, los homicidios. Jesucristo dijo: como en los días de Noé, para que tengan una idea. Amén. Y nos damos cuenta, hermanos, que aunque esta generación fue destruida por el diluvio, nos damos cuenta que hasta el día de hoy los homicidios o la tasa de homicidio ha seguido creciendo de una manera exagerada. En las estadísticas actuales se dice, hermanos, que son 50 homicidios por hora en el mundo. 1,200 homicidios por día, hermanos, en este mundo. Alrededor de 500,000 de homicidios anualmente por año, hermanos, en este mundo. Personas levantándose contra su prójimo y quitándole la vida. Esto parece que fuera normal. Ahora, amados hermanos, hay hasta empleos para los homicidas. Los contratan, tienen un buen salario. Se volvió una profesión en el mundo actual. Como en los días de Noé. Estas cosas ya existían en los días de Noé. Y el día de hoy esto ha incrementado de una manera terrible. Y esto es hablando, hermanos, en un sentido, vamos a decirlo, literal. Homicidios corporales, homicidios contra personas. Y si miramos esto desde el punto de vista espiritual, es aún más terrible.
Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece, oiga esto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. El homicidio no solo ha incrementado en el sentido literal, sino, amados hermanos, en este sentido, amén, en el que estamos leyendo, de aborrecernos unos con otros. La humanidad se vive aborreciendo. No hay ningún temor de Dios en los corazones. Naciones contra naciones, aborreciéndose, matándose moralmente, espiritualmente, emocionalmente, destruyéndose unos con otros. Los días de Noé así se encontraban. ¿Se imagina usted cómo hubiera sonado esta noticia en el mundo actual? La primer pareja humana, los primeros descendientes de la primer pareja humana comenzaron a matarse unos con otros. Pero ¿qué más podemos encontrar en los días de Noé? La Biblia nos habla, hermanos, que también en los días de Noé se comenzó a dar lo que hoy se conoce como la poligamia. La poligamia es un tipo de matrimonio en que una persona tiene más de un cónyuge al mismo tiempo. Amén. Eso es la poligamia. En los días de Noé se comenzó a dar estas cosas. Un descendiente de Caín llamado Lamed, igual que el padre de Noé. Dice, hermanos, en el verso 19, dice que Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Amén. En los días de Noé, hermanos, en estas generaciones se comenzó a introducirse la poligamia, ese tipo de matrimonio en la que una persona tiene más de un cónyuge al mismo tiempo. Hoy en la actualidad pareciera que esto es normal. Las estadísticas en el mundo actual hablan, hermanos, que hay 195 países reconocidos en el mundo como naciones. Y en 58 de los países en este mundo se sigue practicando la poligamia libremente. Es algo que es aprobado por los gobiernos. Algo, hermanos, que si el hombre tiene cómo mantener a 3, a 4, a 7 mujeres, es normal, está bien. Si la mujer tiene cómo mantener a 4, a 5, a 6 hombres al mismo tiempo, eso se ve normal. Si ha seguido practicando, pero ¿qué tiene que ver esto? Esto es una rebelión contra lo que Dios estableció al principio. Están violentando, hermano, lo que Dios estableció al principio, el orden que Dios estableció en el principio. En Mateo 19 Jesucristo le dijo: al principio no fue así, sino que varón y hembra los unió el Señor. Amén. Al principio no fue así. El Marcos capítulo 10 nos dice Jesucristo lo mismo. Pero por la dureza del corazón del hombre, la rebelión del hombre, hermano, estas cosas comenzaron a ir en contra de lo que Dios había establecido. Y hoy por hoy esto se ve normal. Se ve normal. Pero no es así. No es lo que la Biblia nos enseña.
como en los días de Noé, vayamos teniendo una idea. Homicidios, poligamias, hermanos, y todas estas alteraciones de las cosas que Dios estableció. ¿Qué otra cosa nosotros miramos en los días de Noé? Miramos, hermanos, una falsa adoración. Amén. En Génesis capítulo 4, en el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, otro hijo de Adán y Eva, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre de Set significa sustitución. Y dice el verso 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Oiga esto. Entonces los hombres, oiga, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y eso parece que es bueno. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Parece que es una adoración. Y sí, entre ellos habían hombres fieles. Habían hombres que se mencionan en esta generación como Set. Habían hombres, hermanos, como Enoc, que caminó con Dios. Como Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, pues también dice la Biblia, caminó con Dios. Pero también, hermanos, encontramos a la mayor parte de estos hombres rebelándose en contra de Dios de una manera terrible. Aunque profesaban el nombre de Dios, aunque invocaban el nombre de Dios, no lo hacían con sinceridad en sus corazones. Aunque decían, hermanos, adorar a Dios y postrarse y invocar su nombre y llamarlo Jehová, llamarlo Dios, no lo hacían con un corazón sincero. ¿Por qué? Por lo que más adelante nosotros vemos en el capítulo 6, una corrupción total en la humanidad. Fueron pocos los hombres que se mantuvieron fieles. Por eso, hermanos, podemos decir que en los días de Noé se veía una falsa adoración. Cuando hablamos de adoración, hablamos de rendir honor, de rendir homenaje, de reverenciar, de respetar, de obedecer el nombre de nuestro Dios. Adoración, hermanos, no está limitada a cantos, a alabanza solamente. Adoración, amados hermanos, no es algo externo solamente. No es una apariencia, no es, hermanos, una actitud corporal, no es una posición corporal como en la Biblia miramos, hombres que se postraban, hombres que inclinaban su rostro, otros levantaban sus manos al cielo. Cuando hablamos de adoración, es una entrega total en cuerpo, alma y espíritu a nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Pero en estos días miramos que había una falsa adoración. No todos los hombres estaban adorando a Dios de corazón. Nos damos cuenta, hermanos, más adelante en lo que nosotros estamos diciendo. Nos damos cuenta en cómo estas personas, sin ningún temor a Dios, comenzaron a hacer lo que bien les parecía. Y invocaban su nombre y adoraban a Dios. La palabra del Señor los dice en San Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice Jesucristo. Y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. No de una forma externa,
sino que en espíritu y en verdad. No por medio de confesiones, hermano, no por medio de expresiones de alabanza, no por medio, hermanos, de poemas y cánticos solamente, sino en espíritu y en verdad, dice la palabra de nuestro Dios. De eso dice Dios: estoy cansado de las cosas externas. Estoy cansado de la adoración falsa. Estoy cansado de los que invocan mi nombre, de los que ofrecen ofrenda, pero sus corazones están lejos de mí, dice Dios a través de sus profetas. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero, hastiado estoy de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, no quiero sangre de oveja, no quiero sangre de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, dice Dios. Cansado estoy de soportar estas cosas. No extendáis vuestras manos, porque yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré, porque sus manos están llenas de sangre, le dice Dios a través de su profeta. Una falsa adoración. Le dice Dios claramente: de nada me sirve todo lo que ustedes hacen si no hay obediencia en sus vidas. De nada les sirve profesar mi nombre. De nada sirven las penitencias que el hombre puede hacer. De nada sirve el sacrificio que el ser humano puede hacer. De nada sirve, hermano, entregarse todo si no hay obediencia. Amén. Si no hay obediencia, una falsa adoración, Dios no la recibe. Y esto es lo que había en los días de Caín. Jesucristo le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amós capítulo 5, en el verso 23. Mire lo que nuestro Dios habla a través de su profeta. Amós capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios: quita de mí la multitud de tus cantares. No, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué razón? Amén. ¿Por qué razón? Porque no había obediencia. Porque no había obediencia. Aborrecí, dice Dios a través del profeta Amós, vuestras fiestas solemnes. No me complaceré en vuestras asambleas. De nada les sirve que se reúnan supuestamente a adorar mi nombre si no hay obediencia. Eso es lo que Dios está diciendo. Si me ofrecieseis vosotros holocaustos, vuestras ofrendas, no recibiré, ni miraré las ofrendas de paz, no miraré las ofrendas de vuestros animales engordados. Quite de delante de mí su alabanza, dice Dios. Quiten delante de mí la multitud de sus cantares, pues no voy a escuchar ni siquiera sus instrumentos. Qué terrible, hermanos. No voy a escuchar ni siquiera sus instrumentos. ¿Por qué razón? Porque no me adoran en espíritu y en verdad. Porque no hay obediencia en sus corazones. Porque no les motiva realmente mi nombre para adorarme. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En Miqueas, en el capítulo 3, verso 11. El profeta Miqueas dice, oh Dios, a través del profeta Miqueas, en el capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios: sus jefes juzgan por cohechos, sus sacerdotes enseñan por precio. Oiga esto: sus profetas adivinan por dinero,
y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿acaso no está Jehová entre vosotros? Ellos profetizaban: no vendrá mal sobre nosotros. Como en los días de Noé, una adoración falsa. Y es lo que nosotros estamos mirando, hermanos, en estos días. Una adoración falsa. Una generación que invoca el nombre de Dios. Una generación que profesa el nombre de Dios. Una generación que dice creer en Dios, pero no hay ni la mínima intención de obedecer a ese Dios al cual ellos dicen cantar, al cual ellos dicen servir, al cual ellos dicen creer. No hay ni la mínima obediencia. Es triste mirar, hermanos, esos grandes eventos que se organizan en diferentes partes del mundo. Hace unos días miramos un evento que decía: jóvenes portadores de su gloria. Pero tenían un relajo que parecía un circo. Parecía un circo. No estaban glorificando el nombre de Dios en nada. Se reunieron cantidad de jóvenes, de iglesia, de pastores, de artistas famosos, para montar un show, para hacer dinero, para cobrar las entradas, para vender la comida, para vender la bebida, para salir lucrados de ese lugar. Pero ¿sabe qué? Lo hacen detrás de profesar el nombre de Dios. Invocan el nombre de Dios para lucrarse. Invocan el nombre de Dios, hermanos, para su propio provecho. Pero no tienen ni un respeto, ni reverencia, ni temor, ni intención de obedecer a Dios y a su palabra. Una falsa adoración. El apóstol Pablo dijo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Toda buena obra que ellos hacen, la hacen con una doble intención. Y eso es lo que miramos en nuestros días. Una falsa adoración. Como en los días de Noé. No nos debe de sorprender esto. No nos debe de sorprender esto. Esto estaba en los días de Noé, antes de la destrucción, antes, hermanos, de que el diluvio viniera sobre los hombres. Jesucristo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas cosas están cobrando fuerzas, hermanos, en el mundo en el que estamos viviendo. Falsa adoración. Falsa adoración. Son pocas las personas que están adorando el nombre de Dios en espíritu y en verdad. Son pocos los que se están afirmando. Son pocos los que rinden, hermanos, un sincero homenaje. Los que tienen respeto y se esfuerzan cada día por obedecer el nombre de nuestro Dios. La mayoría lo está haciendo con otra intención, con otro motivo, con un doble, hermanos, sentido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si no, hermanos, no vayamos tan lejos. Vayamos a las redes sociales. Vayamos ahí. Crúcese por ahí, hermanos. Miles y miles de personas usando el nombre de Dios, hermanos, para lucrarse, para sacar dinero, para hacerse rico. No tienen la más mínima intención de glorificar el nombre de Dios. No es esa la intención. La mayor parte de personas que hoy en día están a través de las redes sociales están con una doble motivación. No los motiva, hermanos, a adorar a Dios solamente por adorarlo. Los incentivos pueden más. El dinero, el money, el billete, hermanos, puede más. Eso los está motivando
a supuestamente adorar el nombre de Dios, pero no le están dando gloria. Programas radiales, iglesias, pastores, hermanos, pagando programas radiales que los transmiten por todas las plataformas posibles y no se empeñan en agradar a Dios de ninguna manera. Usted va a escuchar los cantos que ellos allí, hermanos, transmiten. Deliberadamente dicen: este canto es para complacer al hermano David Marquina, para complacer al hombre. No están por complacer a Dios. Amén. Están, hermanos, con una doble motivación, y esto es una falsa adoración. Son miles de personas, y yo creo que ahorita no hay nadie conectado, pero son miles de personas que están en las redes sociales, hermanos, ahí usando el nombre de Dios para hacer dinero, usando la Biblia, usando, hermanos, cualquier cosa con esa intención. Y eso es un pecado terrible delante de los ojos de Dios. Dios no quiere una adoración falsa. Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. La otra vez que platicábamos con alguien me dijo: hermano, pero usted me está juzgando. Usted me está juzgando. ¿Usted cómo sabe que yo estoy ahí por esa razón? Le digo yo: bueno, es que es bien sencillo. Es bien sencillo. Usted está ahí por glorificar el nombre de Dios. Así es, hermano, estoy ahí porque quiero glorificar el nombre de Dios. Y le dije: pues deje de monetizar. No, hermanos, es que así no me conviene. Amén. Deje de monetizar. Quítele ahí la monetización, hermano, a las redes sociales y predique el evangelio. Amén. Y dé un mensaje de salvación, de arrepentimiento. Un mensaje que confronte la vida de las personas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Démosle buen uso a esas cosas, hermano, que la gente vea que todavía hay adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que adoran al Padre con un corazón sincero. Que nada nos motiva, hermano, a adorar el nombre de Dios más que su misericordia. Como el apóstol Pablo dijo: ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a nuestro Dios. Porque tal es sacrificio, porque eso es lo que Dios quiere, como un buen culto racional delante de su presencia. Adoradores en espíritu y en verdad. En los días de Noé miramos una falsa adoración. Todos los hombres invocaban a Dios en coro. Se reunían a cantar, se adoraban, hermanos, se arrodillaban. Pero ¿qué vemos en el capítulo 6? En el capítulo 6 de Génesis, ¿qué nosotros estamos mirando? Los mismos que estaban adorando en el capítulo 5, en el capítulo 4. Mire lo que dice: aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Dice: y les nacieron hijas. Oiga lo que dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, oiga esto, mujeres, escogiendo entre todas. ¿Se da cuenta? Los que en el capítulo 4 estaban: te adoro, Señor, te amo, Señor, te siento, Señor. En el capítulo 6, ¿qué estaban haciendo? Escogiendo mujeres, no una, no dos. Escogiendo, hermanos. Hasta en eso hacían acepción de personas. ¿Se da cuenta? Escogiendo mujeres entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120
años. Verso 5. Y vio Jehová, oiga, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En los días de Noé comenzó a multiplicarse el mal como nosotros no tenemos idea. De tal manera que la Biblia dice que Jehová miró que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, que dice la Biblia, era de continuo solamente el mal. Qué terrible, hermano. No había ningún pensamiento bueno. No salía nada bueno de sus corazones. Todo pensamiento que salía de sus corazones era continuamente el mal. No pensaban nada bueno, pero eran los hombres que invocaron a Dios. Los que invocaron a Dios. Una adoración falsa. La Biblia dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: como la maldad es mucha, raeré al hombre sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11. Se corrompió la tierra. Oiga esto, hermano. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de la maldad de ellos, y he aquí yo la destruiré con la tierra. En los días de Noé, esto es lo que estaba pasando. Esto es, hermano, homicidio, introducción a la poligamia, una falsa adoración, una multiplicación de pecados. Jesucristo dijo que en los días postreros, dijo Jesucristo, se iba a multiplicar el pecado de una manera terrible. De tal manera, dijo Jesús, que por causa de la multiplicación del pecado, el amor de muchos se enfriará. Lo estamos viendo, hermanos. Todas estas cosas que acontecían en los días de Noé, las estamos mirando en nuestros tiempos. El pecado se está multiplicando de una manera terrible que uno se sorprende. Las cosas que mira, que oye, se sorprende. Es sorprendente. Los niños a temprana edad, la mentalidad tan sucia, hermanos, que hoy tienen. La fuerza que el pecado está cobrando en el ser humano es terrible. Se está multiplicando. La Biblia dice que hay hombres inventores de males, que no piensan en otra cosa sino en crear, en hacer más daño, en hacer más mal. El apóstol Pedro dice que la corrupción del mundo es por causa de la concupiscencia, por causa de los deseos inmorales que hay en el corazón del hombre, por causa de los deseos carnales, por causa de los deseos terrenales. La corrupción del mundo viene por eso, y lo estamos viendo en nuestros días. Y esa es una señal clara, o todas estas son señales claras, hermanos, que el fin está cerca, como en los días de Noé. Esto nos debe de llevar a escudriñar qué pasaba, qué estaba aconteciendo en los días de Noé. El pecado se estaba multiplicando, se comenzó a multiplicarse de una manera tal que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, lo voy a destruir. Y eso es lo que Jesucristo dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, oiga esto, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice la Biblia, hasta el día en que Noé entró en el arca. Casándose y dándose en casamientos. Esto habla
amados hermanos, de que la humanidad estaba ocupado en sus placeres, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estas expresiones nos dicen de que la humanidad estaba ignorando completamente la palabra de Dios, ignorándola. Ahí estaba Noé como pregonero de justicia. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 5, que Noé fue un pregonero de justicia en medio de su generación. Y con todo esto dice la Biblia que no se arrepintieron y por tal razón no fueron perdonados. Amén. Estaban ignorando completamente las advertencias que Dios les estaba dando. Estaban de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, desenfrenados completamente, amados hermanos, en glotonerías carnales. Y Jesucristo dice: así será también los días antes del fin. La gente va a estar ignorando la voz de Dios, ignorando la voz de Dios, endureciendo el corazón al llamado divino. Hermanos, mundialmente estamos viviendo una época de las más terribles que jamás se ha vivido. Una dureza, hermanos, espiritual. Una dureza terrible. La gente rebelándose en contra de Dios. Por mares de gente, multitudes de gente rebelándose en contra de Dios, ocupados en sus quehaceres, comiendo, bebiendo, bailando al son de la música, yendo, hermanos, al son de este mundo, disfrutando de la vida, dándole rienda suelta a sus placeres, como si no tuvieran que dar cuenta delante de un creador, ignorando completamente a Dios. Nos damos cuenta que cada día es más difícil ver a un convertido para el reino de los cielos. Y esto no es solo aquí en la ciudad de Bloomington, no. Esto no es solo aquí, hermanos. Esto es mundialmente. Mundialmente. Son pocas las personas que se están arrepintiendo genuinamente. Son pocas las personas que están confesando el nombre de Dios con una fe verdadera. Cada vez son más escasos. La gente está ocupada en sus cosas, ignorando la voz de Dios, ignorando la advertencia de Dios, ignorando la predicación, ignorando el mensaje que Dios está enviando a esta humanidad, que el fin se acerca. Pero como iglesia no nos debe de extrañar, como en los días de Noé, ocupados en todo, menos en escuchar a Dios. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que miramos. Los cristianos de este tiempo, ocupados en todos, menos, hermanos, en servir a Dios. Ocupados en todo, no hay tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cada día, hermanos, la relación entre Dios y el ser humano va debilitando más. No porque Dios está queriendo eso, sino porque cada día nos esforzamos menos para buscar el nombre de Dios. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Por qué hasta ese día? Porque hasta ese día, hermanos, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Hasta ese día tuvieron la oportunidad de volverse a Dios. De ahí para allá ya no hubo tiempo, ya no hubo espacio, ya no hubo
otro mensaje más de advertencia. Una vez Noé entró en el arca, fue Jehová mismo quien cerró la puerta y se acabó todo. Se acabó todo. Se acabó el griterío de aquel hombre que tenía fe en Dios. La Biblia dice que Noé, por la fe, hermanos, en Dios, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. La gente no entendió. Y dice el verso 39, esta frase, hermano, una vez más aceleró mi corazón. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Qué terrible. Qué terrible, hermano. Se imagina, después de haber tenido tanta oportunidad, tanto tiempo, después de haber escuchado tanta advertencia, después de haber escuchado tanto mensaje, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. La Biblia dice en Génesis capítulo 11, en el capítulo 7 versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, oiga esto, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el verso 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. El verso 21, mire qué triste esto. Y murió toda carne que se mueve sobre la faz de la tierra. Murió toda carne. Esta es una noticia triste. Murió toda carne que se movía sobre la faz de la tierra, así de aves como de ganado, así de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y también murió todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Oiga, hermanos, mire esto. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que él estaban en el arca. Qué triste noticia. Qué triste noticia. No entendieron hasta que vino el diluvio. Nadie los hizo entrar en razón. La predicación de Noé se le volvió una cosa molesta. Ya no te queremos oír. Ya nos tienes harto con las mismas cosas, Noé. Deja de meterte en nuestras vidas. Deja de meterte en lo que no te interesa. ¿Quién eres tú para juzgarnos? Si tú quieres vivir así de apático y aburrido y encerrado, está bien, haz tu vida, pero déjanos a nosotros deleitarnos. Estás loco, Noé. Eres un demente. Eres una persona que te gusta fastidiarnos la vida. No entendieron. Nadie los hizo razonar. Creían que estaban bien, estaban seguros de sí mismos. El pecado los tenía engañados. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? No entendieron, hermanos.
No entendieron. Más o alrededor de 100 años. Noé predicándole a esta generación, pero no se arrepintieron y no fueron perdonados, dice la Biblia. Más o alrededor de 100 años, dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 verso 19, que Dios esperó con paciencia en los días de Noé mientras se preparaba el arca, y solamente 8 personas fueron salvas. Solamente 8 personas. Pero lo que más, hermanos, lo más terrible de esto es que Jesucristo dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesucristo añade esto: así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, hermano, igual, semejante, parecido, de la misma forma. El mensaje de Dios está día tras día. Dios está advirtiendo a esta humanidad que el fin se acerca. Pero la gente vive como si fuera eterna en esta tierra, como si nada va a acontecer. La gente vive diciendo: yo tengo más razón, yo tengo mejor razonamiento, mis pensamientos tienen más lógica que lo que ustedes predican. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchos de los que hoy están escuchando el mensaje de salvación, muchos de los que hoy están escuchando el mensaje de la justicia divina, muchos de los que hoy están escuchando el mensaje del juicio venidero y de la muerte eterna, no van a entender hasta que vean el juicio sobre ellos. Y ya no habrá lugar, ya no habrá tiempo, ya no lo habrá, hermano. Ahí se acabó todo. Ahí se terminó toda esperanza. Ahí se va a terminar todo aliento de vida. Y van a perecer eternamente. La Biblia nos dice, amados hermanos, que el cielo y la tierra que ahora nosotros vemos ya no será destruido por agua, pero sí será por medio de fuego, dice la palabra de nuestro Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, oiga esto, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, de aquellos días, pereció inundado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, en el día de la perdición de los hombres impíos, dice la Biblia. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será aquel día. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos 2 que están en el campo? Entre estas 2 mujeres que están moliendo. Los 2 están haciendo lo mismo. Los 2 están ocupados en el mismo labor, en las mismas responsabilidades cotidianas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está, amados hermanos, en que uno
está trabajando para sus placeres en esta tierra. Y el otro está trabajando, confiando en la promesa de la venida de Cristo. La diferencia está en que uno está desprevenido, pero el otro, aunque trabajando, está preparado. La diferencia está en que uno está durmiendo y el otro está velando. La diferencia está en que uno está ocupado en las cosas de este mundo y el otro ocupado en las cosas celestiales. La diferencia está en que uno tiene aceite y el otro no. Uno será tomado para juicio y el otro será tomado para salvación. Uno será tomado para vida eterna y el otro para condenación eterna. Pero Jesucristo nos advierte: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad, no vaya a ser que al igual que en los días de Noé, la venida del Señor le sorprenda. No lo vaya a sorprender. No lo vaya a sorprender. El apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Hermanos míos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que estas cosas van a suceder así como están escritas, ¿cómo es posible que no anden en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, iglesia, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, traten, esfuércense, esmérense con diligencia, con prontitud, ser hallados sin manchas y irreprensibles y en paz delante de nuestro Dios. No nos vaya a sorprender aquel día, como en los días de Noé. Hermanos, como en los días de Noé, fueron sorprendidos y ya no hubo más oportunidad para ellos. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Jesucristo dice: velad, velad, para que no sean sorprendidos de esa manera, porque no sabéis cuándo será la venida de nuestro Señor. No sabéis si será a la medianoche, si será en la madrugada, si será al amanecer. No sabéis cuándo serán estas cosas. Jesucristo dice: velad, velad, porque no sabéis cuándo el Señor vendrá. Estamos conscientes esta noche que todas las cosas que se dieron en los días de Noé están sucediendo en el mundo que vivimos. Estamos conscientes de eso. No hay, hermanos, ignorancia acerca de eso. Sabemos lo que hay en este mundo, lo que se está moviendo, y no hay diferencia. Está incrementado. Esto nos anuncia que el fin se acerca. Que el fin se acerca. La iglesia de Cristo debe de estar preparada. Póngase sobre sus pies en esta noche y por favor meditemos
meditemos un momento en las cosas que hemos visto por la palabra de Dios. Meditemos un momento, hermanos. Un momento en las cosas que hemos escuchado. Esto no es palabra de hombre. Esto es una advertencia clara que viene de parte de Dios para nosotros. Una advertencia directa. Dios no se anda con rodeos para con nosotros. No. Él nos habla directamente porque nos ama. Porque no quiere que ninguno perezca. Porque no quiere, hermanos, que durmamos, sino que velemos. Porque no quiere que estemos desprevenidos, sino que estemos alertas. Escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. No endurezcamos nuestros corazones. No. No lo sigamos haciendo más, iglesia. Escuchemos a Dios, por favor. Escuchemos el mensaje de Dios. No esperemos hasta que el juicio venga. No esperemos. Como el mundo dice, ver para creer, no. Aquí tenemos que creer para escapar de todas estas cosas. No nos quedemos a esperar, mirar. Seamos entendidos hoy. Seamos entendidos hoy. Seamos entendidos. Humillemos nuestros corazones delante de Dios esta noche. Renunciemos a este mundo y a los placeres. Levantémonos. Levantemos nuestra mirada al cielo. Erguíos y levantad nuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Ya no hay tiempo que perder. Ya no. Dios ha sido paciente para con nosotros. Escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. No ignores su palabra. No lo ignores. No lo ignores. No ignores la voz de Dios. Ya no sigas endurecido. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Si no lo haces, tarde o temprano te darás cuenta. Te darás cuenta de que la voz de Dios estuvo ahí siempre, instruyéndote, advirtiéndote, enseñándote, corrigiéndote, redarguyéndote. Pero endurecimos nuestros corazones, endurecimos nuestras vidas. La iglesia de Cristo debe de estar humillada en nuestros tiempos, rendida en totalidad a nuestro Señor. ¿Qué más esperamos ver, iglesia? ¿Qué más esperamos ver? Miremos a nuestro alrededor. Estamos asediados de pecado. Estamos asediados de cosas abominables. El rechazo hacia Dios se incrementa cada día.
La dureza cada día se va volviendo peor. Pero marquemos la diferencia nosotros. Marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia como lo hizo Sed, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé. Marquemos la diferencia. No seamos igual al mundo. No seamos igual a ellos. Preparémonos cada día. Preparémonos cada día. Preparémonos. El fin se acerca. El fin se acerca. Señor, toma el control de cada uno de nosotros en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz. Gracias por tu misericordia. Porque en tu misericordia nos hablas, nos guías, nos instruyes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Démosle fuerte ese aplauso a nuestro Señor esta noche. Poderoso es el Señor, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias le damos.